¿Cuántos le dicen amén a Dios hoy? Amén. A su voluntad en nuestras vidas. Amén. A lo que Él quiere para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Oh, gracias, Señor. Quiero pedirles que oremos un momento por dos cosas. La primera, porque Dios nos hable hoy. Y otra muy importante, que Dios sane a nuestros hermanos enfermos. Hermana Brigitte, hermana Claudia, la doc, al coronel, hermano Leonardo, que están enfermos, de verdad. Estos hermanos han demostrado durante mucho tiempo que incluso adoloridos por cosas, aquí están. Es algo muy fuerte que lo que los está deteniendo. Y yo quiero que oremos por ellos. Amén. Padre, amado Dios, no desconocemos, Señor, que tenemos un enemigo. No desconocemos, oh Dios, que esas estratagemas siempre las va a usar para que nosotros seamos impedidos de tu bendición. Pero en esta mañana, Padre, oramos en favor de nuestros hermanos. Los ponemos presentes, Dios, Rey de Gloria. Y te pedimos, Señor, que tú los sanes para gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y que tú, mi Rey amado, nos des hoy discernimiento de tu palabra, Señor. Nos hables por tu palabra y bendigas nuestras vidas, Señor, con revelación fresca de parte tuya, Padre, para gloria de tu nombre. Y para llegar a la obediencia, Señor, que tú requieres de un pueblo que ha manifestado que tú eres su Dios. Padre, tú eres nuestro Dios y nuestro sanador. A ti, Señor, clamamos y a ti te pedimos también que nos hables por tu Espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo se llama la serie que es que a mí se me olvida? La necesidad de la revelación. ¿Cuántos creen que tenemos necesidad de la revelación en nuestra vida? ¿Saben una cosa, hermanos? Sin revelación no hay vida. Nosotros podemos ser estudiosos de la palabra. De hecho, hay hombres muy estudiosos de la palabra. Incluso puedo decirles que veo hombres muy populares hoy. Hombres con ministerios muy grandes. Ya veremos dentro de 8 días un poco sobre eso. Pero con ministerios que se supone son palabra viva de Dios. Pero he captado y lo he estado hablando con algunas personas últimamente. Están aplicando demasiada filosofía, de tal manera que es un mensaje obviamente filosófico, mezclado con algunos versículos bíblicos a los cuales ellos interpretan conforme a su voluntad. Y nosotros necesitamos revelación de parte de Dios, y no revelación para conocer más palabra y ser. Vamos a comenzar por principios fundamentales. Y en esta mañana quiero hablarles de la revelación que Dios trae en cuanto a las consecuencias de la desobediencia o de la obediencia. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición. Eso dice la Escritura. Amados hermanos, Dios no ha cesado de hablar al hombre desde sus orígenes. Y lo invita a que escoja entre la obediencia y la desobediencia con las respectivas implicaciones de cada una. Pero la historia se sigue repitiendo y se seguirá repitiendo. Algunos estamos dispuestos a obedecer, perdón, y la gran mayoría ignorando las advertencias a desobedecer. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. Por favor, vayamos ahí un momento. ¿Lo tienen? Dice el Señor, estas palabras se las dijo el Señor al pueblo de Israel antes de ofrecerle
en el momento de ofrecerles una tierra nueva, una vida nueva, pero advirtiéndoles la necesidad de conocer la verdad. Así que en estos versículos Dios le revela a su pueblo las consecuencias de las decisiones que iban a tomar. Y dice así la palabra del Señor: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y esta última frase es muy interesante: que no habéis conocido. O sea, hay cosas que vendrán a nuestra vida, o como iban a venir al pueblo de Dios, cosas, y en este caso para ellos distintos dioses, dioses que no habían conocido, dioses que no habían hecho nada por ellos. Ellos iban de pronto a experimentar la presencia de un Dios desconocido. Pero lo que advierte el Señor es que no debemos apartarnos en pos de ellos, que no debemos apartarnos del camino, porque son muchas las cosas que a diario nos quieren apartar del camino. Parece que estuviera hablando con alguien que nunca ha sufrido eso. Yo hubiera esperado un amén. ¿Cuántos de ustedes están siendo tentados a ser apartados del camino? ¿Cuántas cosas están pasando en nuestras vidas? Les decía que Dios revela a su pueblo las consecuencias de su decisión. Y al igual que a nosotros, Dios en su amor y su misericordia nos proviene y nos revela toda su voluntad a través de la Escritura. Así lo hizo desde el principio. Dios a nadie lo coge descuidado. Cuando usted peca, ¿usted sabe que peca o no? Algunos dicen que no. Es que caí en un adulterio. ¿Caí? O sea, el adulterio es un hueco donde uno va con los ojos tapados. No, señor. Amados hermanos, si analizamos la verdadera causa de la caída del hombre en el pecado, no fue tanto el comer un fruto determinado. Eso fue la acción consumada. Pero la verdadera causa de la caída fue la desobediencia. Eva ignoró o se olvidó de las palabras que Dios dijo y mandó, que dijo en Génesis 2, 16 y 17, donde dijo el Señor: del árbol de todo huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente. Algunos creen que dicen: no, la pasaré bien. Pero es palabra de Dios que en este día espero que quede claro en nuestros corazones. Si hay algo que anhelo, hermanos, con esta serie, es que la revelación sea genuina, tangible en su vida y en la mía. Que después de que pasemos esta serie tengamos una mejor conciencia de la necesidad de buscar en Dios la verdad y la revelación para enderezar nuestros caminos, para caminar con rectitud, para ser fieles a Dios. Las consecuencias del pecado, semejante pecado de Adán y Eva, hasta el día de hoy las estamos sufriendo. Esto cambió totalmente el panorama de la existencia del hombre sobre la tierra. Y también volvió a la vida del hombre más corta de lo que Dios había diseñado. Y también la proyección futura en lugar de una vida de paz y felicidad. Algo que debíamos disfrutar era la maravillosa creación de Dios que fue hecha para el hombre. Y en lugar de hacerlo, esto se convirtió en un lugar de sufrimiento y de dolor. Las maldiciones que cayeron sobre Adán y Eva fueron terribles. Dios maldijo a la serpiente, haciendo que se arrastrara sobre el polvo. Maldijo a Eva, permitiéndole que se multiplicaran, ¿qué? En gran manera, ¿qué? Sus dolores en su embarazo y en su alumbramiento. Maldijo a la tierra a causa de Adán, haciendo que con mucha dificultad sacara el fruto de ella.
Y finalmente terminó expulsando a Adán y Eva del huerto del Edén. Pero hay algo peor que eso. Para usted y para mí, sí. ¿Y saben qué fue? Lo más tremendo de todo es que Dios bloqueó, cerró totalmente el paso, cerró la puerta, la capacidad del hombre para llegar al árbol de la vida que le hubiera dado al hombre la oportunidad de la eternidad. El pecado trajo que fuimos despojados de la eternidad que Dios quería para usted y para mí. ¿No les parece terrible? Usted puede leer eso en Génesis 3, de versículos 14 al 24, no vaya ahí, pero siquiera apúntelo para que recuerde esta mañana. Y toda esta desgracia como consecuencia de un mal, de una desobediencia, de un gran error, la desobediencia a los mandamientos que Dios les había dado. Amados hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren gozar de bendiciones abundantes en su vida? Todo eso que está en la buena voluntad de Dios. Pues solo tenemos que someternos a su palabra de todo nuestro corazón. Si queremos demostrar que queremos en Dios, hay una manera, única manera y una objetiva manera, una manera veraz e indubitable de representarlo o de demostrarlo. ¿Y cuál es? No seamos rebeldes, no seamos desobedientes a sus ordenanzas. No seamos desobedientes a su voluntad. Hagamos lo que Dios le agrada. Y te puedo asegurar, hermano amado, que el Dios Todopoderoso estará de nuestro lado o de su lado siempre. Su eterno poder y deidad será manifiesto en su vida y seremos testigos oculares de la gloria de Dios. Parece que eso es algo muy lejano, ¿cierto? ¿Y saben por qué nos parece lejanos? Nos parece lejano porque nos hace falta entender la grandísima bendición que es la obediencia. Veamos cómo Jesús responde a estas cosas en cuanto a la obediencia y a guardar sus mandamientos. Jesús dijo en Juan 14, 23 y 24 lo siguiente: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. ¿Cuántos aman aquí al Señor? Amén. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En la etimología de la palabra obedecer tiene significados algunos. Y significa oír, persuadir, dar crédito para obedecer. Quiere decir que la obediencia es producto de uno oír atentamente y ser convencidos de que lo que oigo es verdadero y digno de ser puesto en obra. Lo que yo escucho de la palabra de Dios es digno de ser puesto en obra, es digno de prestarle atención, es digno de meditar en esas cosas. Mis queridos hermanos, el Señor dijo: y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El primero que obedeció la palabra de Dios fue ¿quién? Jesús. Debería bastarnos con el ejemplo de Él. Mis queridos hermanos, el premio a los discípulos que oyeron y creyeron, ¿qué fue según este texto? Fue que el Padre y el Hijo ahora harían morada en sus vidas. A todo aquel que obedece, Dios viene a morar en él. Pero la consecuencia de haber oído y no haber creído fue la desobediencia, y esta trae consigo el castigo. Pues todo transgresor no quedará impune ante la justicia de Dios. Y lo decimos continuamente. No se engañen, hermanos, todo lo que ustedes siembran un día tendrá una cosecha. ¿Qué está sembrando hoy? ¿Obediencia o desobediencia? ¿Qué ha elegido? ¿Vida o muerte? Amados hermanos, dice la Escritura en Hebreos 2, 1 al 3:
Por tanto es necesario que con más diligencia, por tanto, ahí hay una coma, quiere decir en vista de todo lo que hemos hablado. El escritor de Hebreos dice por tanto, o sea, en vista de todo lo que les he hablado, y en este caso les digo, en vista de todo lo que yo les he manifestado a través de la palabra en esta mañana, es necesario que con más diligencia que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Déjeme hacer un alto ahí. Esta palabra deslicemos proviene de un término marítimo. Deslizarse, la mejor forma de ver cuando algo se desliza, o la mejor forma de representar que algo o alguien se desliza, es cuando usted ve en alta mar, en un mar tranquilo, usted ve un barco y usted no ve que él va navegando, parece que estuviera quieto, pero luego con el tiempo se nota que se ha movido. Eso es deslizarse, de ahí viene esa palabra. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque nosotros podemos estar aparentemente aquí, aparentemente en Cristo, y nadie se da cuenta cómo usted se está deslizando. Y cada uno se puede deslizar debido a ¿qué? A que el pecado está muy oculto. Pero aunque esté oculto para los hombres, ante los ojos de Dios está siendo visto. Y aunque ante los hombres tengamos una apariencia, a Dios no lo podemos engañar. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén de verdad? Amén. Quiero que griten para que despierte al de al lado. Dice entonces, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra, ahora mire el por qué. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, está refiriéndose a los que fueron castigados en el tiempo antiguo. Si es que, a ver, la palabra que recibieron fue de verdad. El Señor no estaba jugando a la iglesita, no. El Señor no estaba jugando a los hermanitos, más que hermanitos, a los primitos. No, Dios no estaba jugando a eso. Ni ellos entendieron la verdad. Estoy hablando de los antiguos que recibieron ¿qué? Justa retribución. Si ellos recibieron justa retribución, dice la última parte del versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si nos deslizamos? Aunque no nos estén viendo, Dios sí sabe lo que estamos haciendo. Dios conoce sus pensamientos y los míos. Dios entiende cada uno de nuestros pensamientos y Dios está presente cada vez que pecamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea que sí pecamos. Ah, bueno. Confiesen, pues. Mis amados hermanos, tengo una noticia maravillosa esta mañana. En su infinita misericordia, por Cristo Jesús, Dios reabrió el camino al árbol de la vida que fue clausurado por Él mismo en el huerto del Edén. Ahora está accesible nuevamente mediante el sacrificio expiatorio de Cristo. ¿Cómo no tomarlo? Ahora es nuestro turno. Ahora es nuestro turno, al igual que lo tuvo Adán y Eva. Pero el principio sigue siendo el mismo. Tenemos delante de nosotros, igual que ellos, la bendición al que obedece y la maldición al que desobedece. Amén. Ok. Están presentes delante de nosotros los dos árboles. El árbol de la vida, que es Cristo Jesús, y el de la ciencia y el bien y del mal, que es el mismo Satanás. Así se vista de muchacha bonita por la calle. Así se vista de hombre corpulento con chocolatina. Bueno, ¿cómo se llama eso? Así se vista de gran suma de dinero. Así se vista de lo que sea. Siempre tendremos una oportunidad de parte de Dios, que nos ha permitido el libre albedrío. ¿Para qué? Para escoger
entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, entre Cristo y el enemigo. Amados, entiendo que muchos podrán pensar que no es tan simple tomar esas decisiones y que además lo hemos intentado. ¿Cuántos lo han intentado? Siempre querer hacer lo bueno. ¿Y cuántos sienten o han experimentado o dicen que a veces no salimos de una para entrar en la otra? ¿Sí o no? Pensé que estaba hablando con la iglesia. Pero ¿saben una de las cosas que no permiten que la bendición en nuestra vida permanezca o florezca? Es la forma en que enfrentamos las dificultades o las pruebas. Santiago nos revela cómo llenar nuestra vida en Santiago 1, versículos 3 al 4. Él nos revela cómo llenar nuestra vida y llegar al grado de madurez y justicia que Dios demanda. Santiago 1, 3 al 4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra cabales aquí, o cabal, significa completo, entero, acabado, íntegro, proporcionado, honrado, recto. ¿Qué? Sí. La prueba trae como consecuencia en nuestras vidas. Si permitimos que la prueba cumpla el tiempo, el problema es que no queremos que cumpla el tiempo. Estamos en prueba y estamos ahí. Algunos se pueden jalar el pelo, yo no, pero estamos ahí pataleando, desesperados, y tiramos todo y nos vamos contra todos. Comenzamos por nuestra propia familia, acabamos con todo, simple y llanamente porque Dios, si tú existes, ¿por qué a mí? Porque te lo mereces y lo necesitas. Ahora, yo estoy de acuerdo, hermanos, que no será fácil para nosotros elegir siempre lo correcto. Por eso Dios usa todo para nuestro bien. El apóstol Pablo también nos anima a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, y aquí nos interpone dos cosas para que esto sea posible, para que nosotros tengamos revelación. En Romanos 8:28, Pablo nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí están las dos cosas que Pablo interpone, que el Espíritu Santo nos dice y nos revela que necesitamos para que todas las cosas nos ayuden a bien. La primera cosa es los que aman a Dios. ¿Amas a Dios? ¿Guardas sus mandamientos? Fueron menos los amén, ¿ah? Entonces, lo primero que Pablo interpone por el Espíritu, que nos dice y nos revela qué necesitamos para que las cosas nos vayan bien, es lo primero, amar a Dios. Y la segunda es, dice, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La primera cosa es amar a Dios, la segunda es el llamado. ¿Te llamó Dios? ¿A cuántos ha llamado Dios? ¿Hay alguno que sienta que Dios no lo ha llamado? Algunos se quedan pensando: Dios no me ha llamado. ¿Por qué? Porque yo no tengo llamado de pastor, de profeta, ni de querubín, ni de angelito. ¿Creen que la palabra de Dios miente? Dios dice que Él nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Eso está hablando aquí. A todos los que han sido llamados por Él, despertados, resucitados de muerte a vida. Y si usted no es nacido de nuevo, entiendo que sienta que no tiene un llamado. Pero en el momento que Dios llegó a tu vida, te arrancó de las tinieblas, te llamó a una nueva vida y te invita a una vida eterna. No necesitas el llamado a ser el más santo de Bogotá para que tú puedas servir a Dios, para que le des respuestas a Dios y para que tengas revelación de que lo que Dios quiere con tu vida. Dios te llamó. Pero pastor, sí, ahora tal vez le creo esa. Pero pastor, si Dios me ama y si yo le amo, ¿cómo es que permite tanta prueba en mi vida?
Y cómo poder siempre elegir bien en medio de tanta angustia, de tanto dolor, de tanta tristeza, de tanto abatimiento por las dificultades en mi vida. ¿Cuántos se han preguntado eso? Ciertamente, amados hermanos, es en medio de todo esto que Dios le reveló a muchos que lo han amado cómo vivir, cómo avanzar. Y eso es lo que te quiere revelar a través de la escritura del Señor. El salmista en el Salmo 119, versículo 67 dice, o al menos reconoció algo que para nosotros es inconcebible y que rechazamos de pleno. Y sobre todo, algo que no queremos reconocer. El Salmo 119, versículo 67, y quédense ahí que voy a tomar algunos versículos más del Salmo. Antes que yo fuera humillado, ¿qué? Descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Para algunos les molesta que se les diga que está mal el pecado. Que está mal el pecado. A algunos no les gusta que se les diga que su orgullo, su vanidad y todas esas cosas lo llevan a descarriarse. De hecho, cuando uno está parado en su propio trono, está totalmente descarriado. Cuando no hay sensibilidad a la palabra, cuando hay desobediencia deliberada a la palabra, porque es que yo soy así, mi abuelito era así, mi papá era así, pues yo también soy así, no le hago caso a nadie, el que manda aquí soy yo. Manda cáscara, mano, como dicen los costeños. Hay aquí una costeña. También el salmista nos revela la bendición de la humillación divina. En el mismo Salmo, unos versículos más adelante, en el 71 y 72, dice algo que me parece maravilloso. ¿Cuántos quieren repetir conmigo esto? El Salmo 119, versículo 71 dice: bueno es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado. Ahí hay una coma, ¿por qué no paramos un poquito? Wow. A ver, ¿a cuánto le gusta ser humillados aquí? Uf, enseguida ponen la cara de limón. Versículo 72. Mejor es la ley de tu boca, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Wow. Cuando hablamos de oro y plata, algunos dicen, ahora sí que me humillen. Quiero decirles algo de verdad. Tomen en cuenta esto, mi hermano. Solo un cristiano, solo un alma que ama a Dios y tiene revelación de Él, llegará a la conclusión de que Dios hará brillar su alma y hará que resplandezca como oro mientras estamos pasando la aflicción, mientras está en el horno de fuego. Solo un alma que entiende que Dios le ama y que permite en su vida la prueba, dirá: en medio del del horno de aflicción, del horno de fuego, Dios me sacará, Dios hará brillar mi vida, Dios levantará mi vida. Pero no queremos la prueba, pero no queremos que Dios nos discipline, porque preferimos tomar la decisión más fácil, y la decisión más fácil siempre estará vestida de coqueta, siempre será atractiva, siempre será la más fácil. Esa es la decisión que generalmente nosotros tomamos. Solo el que tiene revelación de la gracia de Dios podrá ver más allá del dolor y podrá decir: esta cruz de esta aflicción podrá abrir mis ojos para ver al Señor en medio de la oscuridad que yo pueda estar.
Solo el que tiene amor por Dios entenderá y podrá decir: por esta dificultad, por este golpe, tendré una percepción más clara y podré tener una visión más clara de mis pecados y de mi propio yo, de mi arrogancia, de mi petulancia, de mi grosera actitud delante de Dios. Solo el que tiene revelación reconocerá su condición. Dios mismo, hablando a Jerusalén en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 1 versículo 25, dice algo que pareciera un poco simple, pero nunca de lo que Dios dice es simple. Dios le dice al pueblo: y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Amados hermanos, la obediencia será una purga de toda escoria en nuestro corazón. Una purga. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Ustedes no los purgaron de chiquitos? Para botar toda serpiente que tenía adentro. Tremenda boa que tenía ahí. Eso es una purga. Y es necesario que Dios nos purgue nuestro corazón. ¿Sabe cómo se llama? Ustedes tomaron ese, ¿cómo se llamaba ese? Yo no me acuerdo cómo se llamaba ese aceite que le daban a uno. Bueno, ¿cómo se llamaba? Yo no quiero ni acordarme el nombre. Pero traía beneficio en nuestra vida. Dios, por medio de su palabra, nos quiere mostrar que la obediencia no sabe a feo, si usted no la quiere entender así, pero que ella purga nuestro corazón de todo nuestro pecado. Amados hermanos, nos es necesario ser apisonados por Dios mismo para que ablande nuestro corazón que está enfermo de pecado. Debe ser estirpada la llaga del pecado en nuestro corazón para que salga toda, hoy estoy un poco extraño para predicar, pero que salga toda esa pus asquerosa que no es otra cosa que orgullo, el egocentrismo que Dios nos purgue y estirpe de nosotros toda envidia, toda mundanalidad, toda hipocresía. Hay un dicho que dice, y seguramente usted lo ha dicho: Dios sabe cómo hace sus cosas. Eso lo decimos coloquialmente. Y fíjese, el Señor hablando aquí con Oseas, en Oseas 5:15, el Señor, como sabe cómo hace sus cosas, tomó una decisión. Oseas 5:15 dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y mire la última frase: en su angustia me buscarán. Amados hermanos, es indudable que por todas estas aflicciones el Señor conmoverá más y más mi corazón para que lo busque. O sea, a veces las aflicciones no, a veces no, siempre las aflicciones que vienen de parte de Dios, y todo viene de parte de Dios, ¿qué trae a nuestras vidas? Deseo de buscarle. Algunas veces estamos orando: oh Padre, salva, por favor guarda a mi bebé lindo que tiene 400 años, que todavía no se decide por ti, Señor, guárdalo, que no quiera, ay Padre, que no les pique un zancudo, no Señor, que no me lo miren mal, a mi preciosa princesa, oh Dios, por favor guárdala de todo mal. Y la niña en el mundo. Usted tiene que orar: Padre, pásale por encima, estirpa su corazón, aplánale completamente, porque es la única manera en que podrá buscar de ti. Dios lo dice, no se lo dice el pastor.
Su palabra dice, en su angustia me buscarán. En tiempos de aflicción, el cristiano se esfuerza por buscar a Dios con diligencia. Y Pablo, en el Nuevo Testamento, habiendo recibido del Señor la revelación de cómo vivir para Jesucristo, dice en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí el gloriarme. Ahí coma, ¿paramos? ¿Sabe? A veces creemos que gloriarnos es solamente las cosas que hacemos en la iglesia por mostrar. Eso es gloriarse uno mismo y obviamente está mal. Pero es que nos gloriamos en cada cosa. Nos gloriamos ganando al parchís, jugando al parqués, hermano. Ay, es que yo soy el mejor para el parqués. En todo queremos resaltar. Pero fíjense que Pablo entiende algo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor. Que todo su orgullo sea decir, yo ya no vivo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién puede decir eso? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amados en Cristo, yo les pido que abran su corazón y reciban esta revelación de su palabra. Es indudable que por estas aflicciones que a veces pasamos, el Señor apartará más y más mi corazón del mundo y el mundo de mi corazón. El escritor de Hebreos también, en Hebreos capítulo 12, versículo 10, recordándonos los tiempos de la chancleta, nos muestra la grande bendición que es la obediencia. Y sí, dije bien, los tiempos de la chancleta. Hebreos 12:10 dice, y aquellos, y hay una coma, ¿a quién se refiere? A nuestros padres. Y aquellos nuestros padres ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Y cómo les parecía divertido a ellos? Coma, pero ¿quién? Dios nos disciplina ¿para qué? Para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Amado, obedece a tu Padre Celestial. Por estas aflicciones, hermanos, podremos disfrutar más de la santidad de Dios. Es indudable, hermano, que por estas revelaciones de mis pruebas y aflicciones, el Señor llevará mi alma a reflexionar más que nunca sobre las grandes relaciones con la eternidad. Entre más tengamos dificultad, Dios puede mostrarnos más la eternidad. Dios hará que anhelemos la eternidad. ¿Cuántos dicen, Señor, ojalá viniera ya porque estoy cansado de tanta cosa? Aguantarme a tanto hermano. No, digo a otras personas. De otra parte, aquí no hay de esos. Y en Romanos 8, 17 y 18, una vez más Pablo nos abre el entendimiento con referencia a qué es y qué significan los padecimientos, las dificultades en nuestra vida. Dice Romanos 8, 17 y 18, dice, y si hijos, también herederos, punto y coma, paremos a ver. Hasta ahí está bueno, ¿cierto? Herederos. A ver cuántas nubes tengo para mí. A ver cuántos querubines me van a servir en el cielo. Algunos piensan así. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y aquí hay algo que ya como que pasa como difícil de tragar. Aquí hay un condicionante. Si es que padecemos juntamente con Él, coma. Eso no nos gusta. Pero hay un motivo si padecemos con Él, según dice Pablo. Pablo, hablándonos por el Espíritu, nos muestra para qué debemos sufrir con Cristo. ¿Por qué tendremos que padecer? Ay, Dios, yo no quiero de eso, dice. ¿Se acuerdan cómo se purgaban otra vez? ¿Para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Y aquí dice Pablo en el versículo 18 algo muy interesante. Pues tengo por cierto, o sea, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Y podemos preguntar, ¿cómo, Pablo? ¿Cómo así que yo lo tengo por cierto? ¿Quién te lo reveló? Pablo seguramente responderá, mi Señor. Aquel por quien lo he perdido todo. Aquel por quien todo lo tengo por basura. Aquel a quien le he entregado mi vida y siento que la merece. Aquel por quien he padecido persecuciones, porque he padecido latigazos, por quien he padecido naufragios. Por él, de él he recibido revelación de cómo vivir, sufriendo hoy con Cristo para vivir eternamente con él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y si aún dudas que este es el método perfecto de Dios, o sea, me estoy refiriendo a las dificultades, a las pruebas, y que eso te dificulta tomar decisiones. Pero si aún dudas que esta es la mejor forma de crecer en Dios, creo que el mejor ejemplo es Jesús mismo. Acompáñenme por favor a Hebreos 5:8 y veamos la bendición de la obediencia aún en Cristo. Me gusta cómo lo traduce, lo muestra la nueva traducción viviente. No, perdón, la traducción lenguaje actual. Mire cómo nos lo enseña en la traducción lenguaje actual. Aunque él, versículo 8, capítulo 5, versículo 8 y 9 de Hebreos. Aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Qué hermoso. Versículo 9. Así, o sea, de esta forma, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que lo obedecen. Oh, es hermoso. Deje que eso caiga en su corazón. Por favor, abra su corazón. No esté fijándose cuán feo estoy hoy. Guarde su corazón, en su corazón esta palabra. Es indudable que estas aflicciones no son más que muestra del amor de Dios. De hecho, en Apocalipsis 3:19 el Señor dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Wow, pero no queremos eso. Queremos el camino fácil. Queremos el camino de voy a volverme como Dios. Queremos el camino de la desobediencia. Ese fue el camino de Eva. Pero un cristiano de verdad dice: alma mía, cállate, no te rebeles, no maldigas. ¿Cuántos aquí hay maldicientes? No, aquí no hay, ¿no? Amado hermano, reciba esta revelación de parte de Dios. Las aflicciones, escuche esta área que es muy importante. Las aflicciones aplacan las atracciones carnales a nuestro alrededor que pudieran tentarnos. La aflicción apacigua la lascivia de la carne en nuestro interior, que de otra manera nos atraparían. Y tal vez usted dirá: pastor, pero no es para mí, porque yo, sí, pero ¿cuál es su debilidad? ¿Dónde está el punto central de su desobediencia? ¿Cuál es? Que el Señor se lo revele. Amados hermanos, las aflicciones nos humillan. ¿Cuántos saben eso? Pero ¿sabe qué es lo bueno? Nos mantienen humildes. El corazón de un hombre que busca y ama a Dios se humilla bajo la mano de Dios, bajo la aflicción que Dios trae. Cuando la vara de Dios caiga sobre su espalda, el que es cristiano de verdad enseguida pondrá su rostro en tierra, buscará humillarse delante de Dios y será un corazón agradecido. ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios por las cosas que le han pasado? Creo que ustedes me van a tener que perdonar hoy, pero voy a terminar como a las 5 de la tarde. El corazón que realmente está consagrado a Dios se postra más cuando la mano de Dios más se eleva.
Cuando la mano de Dios se levanta a castigarle, el corazón del hombre que ama a Dios realmente se postra. Eclesiastés 7:14 habla de algo que es importante y que usted debe considerar. La palabra considerar significa pensar en quietud. Dice Eclesiastés 7:14: en el día del bien, goce del bien, y en el día de la adversidad, o sea, piensa en quietud. ¿Por qué? Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Su amor trae a nuestras vidas gozo, pero también hay adversidad, para que el hombre no busque nada aparte de Dios por su amor. En el día de la adversidad, en ese día, amado hermano, yo le aconsejo, y la palabra así lo respalda, esté quieto y guarde silencio en medio de los problemas y pruebas que esté pasando. Luego reflexione en los beneficios, dones y favores que han colmado su alma gracias, escuche bien esto, gracias a las pruebas y aflicción que ha sufrido antes. ¿Cuántos han aprendido de sus errores? ¿Y cuántos siguen cabezones haciendo lo mismo? Considere, hermano, piense en quietud. Piense cómo por medio de las aflicciones del pasado el Señor le ha revelado los pecados y usted los ha podido ahora prevenir y ahora los puede combatir. ¿Cuántos han caído en pecados que el Señor les ha mostrado y ahora ya no lo hacen? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? ¿Cuántos dicen amén? Yo le invito a que piense, a que considere cómo el Señor por las aflicciones del pasado le ha revelado su insuficiencia, su inconstancia y la vanidad del mundo y todas sus cosas. Cómo el Señor a través de las dificultades le ha revelado cómo vivir mejor para Él. Piense cómo el Señor le ha ablandado, quebrantado y humillado el corazón, preparándolo para deleitarse de Él con más claridad, con plenitud, con dulzura, preparándolo para que pueda disfrutar de la presencia de Dios. ¿Cuántas cosas malas han pasado? ¿Malas? Al final no son tan malas, porque según hemos leído, todas las cosas me ayudan a bien. Valor, hermano, como por las aflicciones del pasado Dios le ha dado sensibilidad, cuánto le ha dado compasión, cuánto cariño, cuánta ternura y cuánta dulzura le han aflorado en su corazón hacia otros que sufren. ¿Por qué? Porque a veces en las dificultades que hemos pasado, cuando ya las superamos y vemos que otro está sufriendo, ya no pasamos de largo. Ya tenemos compasión, hermanos. Piensen que por las aflicciones del pasado el Señor le ha hecho partícipe de la revelación de su Cristo. ¿A cuántos Dios los ha traído con mano dura? ¿Sí o no? ¿Cuánto ha sido la revelación de su Espíritu? La revelación de la santidad, de la bondad de Dios. Y cuántas bendiciones más han venido, porque Dios le ha mostrado en el momento de la dificultad cuán grande y maravillosa es la obediencia. Ahora nosotros también pudiéramos reconocer de forma muy seria y realmente sincera de todo el bien obtenido por las aflicciones pasadas. ¿Cuántos, vuelvo a repetir esto, cuántos han sido bendecidos por lo que sufrieron antes? ¿No? Y podríamos estar diciendo, qué bueno eso, esto pasó, pero ¿cómo no, hermanos, recordar todo el aprendizaje que hemos tenido de parte de Dios durante las aflicciones pasadas, ahora que estamos viviendo cosas en el presente? ¿Cómo olvidarnos de ese aprendizaje? ¿Quién puede recordar esos beneficios especiales, grandes y valiosos obtenidos por nuestras almas gracias a las aflicciones del pasado, y no guardar un silencio santo ante las aflicciones presentes? ¿Cómo volver a cometer el mismo error? ¿Cómo ser tan necios de no aprender de las cosas que el Señor nos ha mostrado? Hermano, yo quiero preguntarle, ¿no le ha hecho Dios mucho bien? Un gran bien, un bien especial en todas esas aflicciones que hemos vivido. ¿Y acaso, amados hermanos, no es Dios
tan poderoso como siempre, tan fiel como siempre, tan generoso como siempre hoy, y dispuesto como siempre para hacerte bien por todas tus aflicciones presentes? ¿No crees que lo que pasa hoy será también sanado por el Señor? ¿No crees que Él tiene la respuesta a nuestras necesidades? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Perdón si alguien desperté. Reciba revelación hoy, hermanos. El salmista en el Salmo 39:9 dice: enmudecí, no abrí mi boca, porque tú le hiciste. Aquí tenemos que mirar a David, que es el salmista en este momento, de este salmo, no como un rey, sino como un cristiano, un hombre cuyo corazón estaba en sintonía con Dios. La acción y lo que dice aquí, la actitud de David bajo la mano de Dios, se hacen evidentes. Él bajo la mano de Dios está viviendo algo. Y él dice: enmudecí y no abrí mi boca. Amados hermanos, reciba esto de parte del Señor. El gran deber y preocupación de cada cristiano debe ser enmudecer y guardar silencio cuando sufre las más grandes aflicciones, las situaciones más tristes y las pruebas más agudas de este mundo. El silencio de David es un reconocimiento de que Dios es el autor de todas las aflicciones que vivimos. A nadie le gusta escuchar eso, porque dice: el diablo es el que me hizo esto. El diablo no tiene derecho a hacerle a usted nada si Dios no lo permite. Es Dios quien permite en nosotros las pruebas, y esta revelación debe animarnos, porque si es Dios quien nos está probando, será para nuestro bien. Por eso escoge la obediencia, escoge la vida. Si está siendo probado, guarda silencio delante de Dios, aprende y recuerda cómo Dios te ha sacado de otras dificultades. Elige la vida, no la desobediencia. No hay enfermedad tan leve en que Dios no tenga una parte, hermanos, aunque no sea más que el dolor del dedo meñique. Dios lo está permitiendo. David reflexiona ante todas estas causas secundarias para terminar en la causa principal y guarda silencio. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que la causa principal de todas nuestras aflicciones, Dios las permite. David ve la mano de Dios en todo, por lo cual permanece mudo y quieto. Ver a Dios en una aflicción es irresistiblemente eficaz, hermanos. ¿Y para qué es eso eficaz? Para silenciar el corazón de la rebeldía y para silenciar nuestra boca de la altanería delante de Dios. Solo un hombre fiel a Dios puede callar y no renegar ante lo que es la mano de Dios puesta sobre nosotros. Solo un hombre que ama a Dios, una mujer que ama a Dios, callará delante de Dios y guardará silencio, obviamente, pero también decidirá obediencia ante nada. ¿Sabe? Aquellos que no ven la mano de Dios en la aflicción caen fácilmente en la desesperación. Se indignan fácilmente. Y cuando sus pasiones los dominan y sus corazones arden, empiezan a confrontar a Dios y a decirle que tienen razón a irarse. Ah, tú eres Dios. Pero ¿cómo, siendo mi Dios, y dices que me amas? Pero ¿cómo permites en mi vida que me pase esto? ¿Cómo es que no me va bien en la escuela, en el colegio, en la universidad? ¿Cómo es que no me va bien en mi hogar? ¿Cómo es que no está bien mi salud? Tú tienes la culpa, ¿por qué me pasa a mí? Todo aquel que es desobediente entra en desesperación rápidamente y se indigna incluso con Dios. Los que no reconocen a Dios como el autor de todas sus aflicciones caen fácilmente en los principios desequilibrados de algo que se llama maniqueísmo. ¿Saben lo que eso significa? ¿Sabe qué es el maniqueísmo? Es todo lo que afirma que el diablo es el autor de todas las calamidades. Eso es maniqueísmo. Todos le echan la culpa al diablo, pero Dios está permitiendo la prueba para que tú crezcas,
Y todo aquel que no ve la mano de Dios en su aflicción se enfurece cuando pasa por la aflicción. Aquellos que no pueden ver la mano de Dios en todas sus aflicciones, tal como David, pues no callarán, se resistirán. Pero en cambio el que ve la mano de Dios, ve que fue el Padre quien le dio a beber la copa amarga. Su amor fue que los puso ante estas cruces pesadas y los llevó a que carguen ciertas cruces en sus propios hombros. El que ve la mano de Dios entiende que la gracia de Dios fue la que los colocó o les colocó esos yugos en el cuello, y todo esto dio como fruto mucho silencio y calma en su espíritu. Ya casi termino para que no me miren mal. Amados hermanos, muchas veces pasamos por cosas inexplicables. No entendemos cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas en permitir cosas que pasan y nos impactan. Pero podemos confiar en que sus planes son de bien. Quiero leerles algo, una ilustración, les repito de verdad para terminar. Y esto se llama Las piedras hablan. Y les digo, esto es una ilustración. Les cuento esto. Las piedras de un hermoso templo dijeron a sus fieles que estaban afligidos, les dijeron lo siguiente: venimos del monte, el fuego y el agua nos formaron a través de las edades, pero solamente nos hicieron peñascos, nos quedamos en peñascos. Pero manos humanas nos cortaron para tenernos en este lugar donde contribuimos a la adoración de Dios. Ahora aquí estamos gozándonos con las lecciones que se dan en este lugar acerca de vuestro Hacedor y nuestro Hacedor. Pero hemos pasado por muchas vicisitudes para llegar a ocupar este puesto. La pólvora poderosa destrozó nuestro corazón. Los mazos de los picapedreros nos han quebrantado por todos lados. Todo parecía sin objeto ni significado cuando nosotras estábamos en la cantera. Bárbaramente fuimos cortadas en bloques, algunas de nosotras cinceladas con instrumentos muy finos, pero estamos aquí completas, cada una en nuestro lugar de servicio. Vosotros, dicen las piedras a los hombres, seres inmortales, que tenéis que habitar en una región superior, estáis todavía en la cantera de este mundo. No estáis completos y por tanto a vosotros como a nosotras muchas cosas no son inexplicables. Pero todo lo comprenderéis cuando estéis en el templo celestial, levantado no por manos humanas sino por el mismo Dios. Amado hermano, quizás usted esté viviendo una circunstancia a la que no le encuentra ni sentido ni propósito. Tal vez es muy difícil entender lo que estamos o que usted está viviendo. Y a todos nos ha pasado, ¿cierto que sí? Nos es difícil entender las cosas. Sin embargo, ¿usted alguna vez se ha puesto a pensar que como las piedras debemos ser cortados, quebrados o cincelados para cumplir con nuestra misión? Es muy probable que ahora muchos no entendamos lo que estamos viviendo. Pero debemos tener presente que nuestra vida no termina en este mundo, sino que estamos siendo preparados para una eternidad. Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que el Señor le ha prometido a quienes que le aman. Más allá de buscar el motivo, la razón por la que vivimos algo, debemos pedirle a Dios que aumente nuestra fe y traiga revelación en nuestra vida, a nuestra vida, y nos ayude a confiar en Él, aunque no podamos entender las pruebas que estemos atravesando. ¿Qué hace usted, hermano, cuando no entiende las circunstancias por las que está atravesando?
¿qué hace? ¿Maldice o ora? ¿Reniega o alaba? ¿Obedece o desobedece? ¿Elige la vida o elige la muerte? ¿Elige la benevolencia del Señor o el castigo de Dios? ¿Elige la obediencia o la desobediencia? ¿El árbol de la vida, que es Cristo, o el árbol del bien y del mal, que es el enemigo? ¿La bendición o la maldición? Eso es lo que Dios pone frente a ti hoy. Y yo te invito a que elijas la vida. Yo te invito a que obedezcas. Yo te invito a que te deshagas de tu pecado. Yo acostumbro a decir esto: no estabas tan sola, no estabas tan solo cuando pecaste. Dios estaba ahí, ¿sí o no? ¿Cuántos lo creen? Y si lo creen, ¿por qué no lo ponen en práctica? ¿Por qué no temen a Dios cuando se desfogan en su propio pecado? ¿Por qué? Si Dios es tan bueno, tan amoroso, ¿por qué, si el Señor ha muerto por usted, pasando un sacrificio tan terrible, por qué usted responde? Creo que hace falta revelación en el pueblo de Dios. ¿Cuántos quieren clamar a Dios para que le revele más y más de su presencia en su vida? Para que le revele cuán malvado delante de Dios es su pecado. Para que le ayude a tomar decisiones. Y en cada una de ellas Dios esté presente. El amor de Dios debería en este momento constreñir nuestro corazón. El amor de Dios debería estar tan presente en usted. ¿Cómo olvidar el sacrificio de Cristo? ¿Sabe por qué lo olvidamos fácilmente? Porque no fuimos nosotros los que fuimos a la cruz. Pero el Señor te dice: toma tu cruz y sígueme. Tomar la cruz es obediencia. Tomar la cruz es vida. Tomar la cruz es ser obediente a Dios. Tomar la cruz, mi amado hermano. La cruz, de donde fluye amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio. De la cruz fluye todo lo que usted necesita. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a elegir la vida. Ayúdanos, Dios de gloria, te lo pido en el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros aquí sabe cómo está su corazón. Sabe dónde está su debilidad. Sabe cuál es el punto de quiebre entre la obediencia y la desobediencia. Cada uno de ustedes aquí. Incluso en este mismo momento puede estar usted desobedeciendo. Estando aquí, pero estando pensando en otras cosas. Estando aquí, pero más pendiente de su teléfono, de su amigo, de su vecino. Más pendiente del trabajo. Este es un tiempo, tal vez el único tiempo que usted le dedica a Dios en toda una semana. Porque lamentablemente hasta en eso somos desobedientes. No buscamos su palabra, no buscamos su revelación. Tomamos la Biblia una vez para traerla aquí y a veces ni la abrimos. Qué triste, hermano, es que Dios hoy tenga que repetirnos que somos desobedientes. Pero qué triste todavía es la consecuencia, más triste es la consecuencia de tal desobediencia. Usted elige hoy si sigue con su orgullo, con su prepotencia, con su arrogancia,
con su pecado, con su corazón endurecido, con su egoísmo. Pueblo de dura cerviz es este, dijo el Señor. Si no te humillas delante de Dios, ya conoces la consecuencia. Elige hoy la humillación, así te parezca duro. Elige hoy a Dios. De Él mana la vida. Toma la vida. Hoy pongo delante de ti, dice el Señor,